Cuerva, que se conecta desde el río Gallegos, al sur. ¿Hace frío, monseñor? No. Hoy no, hoy hacen 30 grados casi. Bueno, entonces nuestro agradecimiento por su buena predisposición, por sus ganas de compartir con nosotros en este espacio, que como ves bien diverso, en edades, en años de pertenencia a la comunidad de vida cristiana y también en puntos geográficos de todo nuestro mapa, de América Latina, el Caribe y Europa. Entonces, sin más, y agradeciendo a Miriam también la coordinación de la preparación de este encuentro, vamos a dar inicio para una oración. ¿Está bien, Miriam? No sé si quieres decir... Primero lo voy a presentar oficialmente y les cuento algo. Yo conocí a Monseñor en la Asamblea Eclesial en México, la del año pasado. Entonces, él formaba parte del grupo, el grupo más pequeño con el que trabajábamos, ¿verdad? Y hubo así mucha conexión, mucha interacción también con nuestro grupo, muy preocupado de las poblaciones vulnerables, de la situación de la iglesia, bueno, y acogiendo también todas las voces que habíamos recibido del espacio de preparación de la Asamblea Eclesial. Y bueno, y me atreví a pedirle hace un año, ¿verdad, monseñor? Dice, pero falta un año todavía. Cuando yo le pedí, ya estábamos haciendo el programa de la escuela y entonces con mucha generosidad él dijo que sí. Así que desde hace un año lo hemos contratado. Gracias, monseñor, nuevamente. Bueno, él es obispo de la diócesis de Río Gallegos, al sur de la Argentina. Nació el 12 de abril de 1968 allí en Río Gallegos, pero vivió solamente 2 años ahí. Con su familia se mudó a Buenos Aires, donde quedaron radicados. Sus estudios secundarios los realizó en el Instituto San Román, en Belgrano, ciudad de Buenos Aires. Su vocación sacerdotal se despertó trabajando en villas del conurbano de Buenos Aires, donde luego ejercitó su ministerio sacerdotal durante 20 años. Cursó varios años de la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, que interrumpió para ingresar al Seminario Diocesano de San Isidro. Posteriormente, siendo ya sacerdote, se graduó de abogado en la Universidad Católica de Salta. Realizó sus estudios de Filosofía y Teología en el Instituto San Agustín de la Diócesis de San Isidro, filial de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Obtuvo allí el grado de bachiller en Sagrada Teología. Es licenciado en Teología con especialidad en Historia de la Iglesia. Su tesis se titula La Iglesia en Buenos Aires durante la epidemia de la fiebre amarilla en 1871. Es licenciado en Derecho Canónico. Su tesis se titula Exequias eclesiásticas y cementerios en el derecho canónico. Recibió la ordenación sacerdotal por imposición de manos de Monseñor Casareto en la Catedral de San Isidro el 24 de octubre de 1997. Fue designado obispo auxiliar de Lomas de Zamora por el Papa Francisco en el 2017. Recibió la ordenación episcopal el 3 de marzo del 2018 por imposición de manos de Monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora. Co-consagrantes fueron Monseñor Óscar Ojea, obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Jorge Casareto, obispo emérito de San Isidro, Monseñor Miguel Danivale y Monseñor Esteban Lastauer, creo que así se pronuncia, obispo de Vietnam. Fue designado obispo diocesano de Río Gallegos por el Papa Francisco en el 2018, en diciembre del 2018, y en el 2021, en julio del 2021, fue nombrado por el Papa como miembro del Dicasterio de Obispos. Muchas gracias por su presencia, disponibilidad, monseñor, y compartimos ya con usted. Muchísimas gracias a todos.
yo siempre digo que cuando presentan el currículum de alguien, por lo menos en mi vida, lo más lindo es lo que no se dice, que es el compartir con la gente. Yo fui sacerdote 20 años en barrios carenciados, en lo que llaman villas miserias en Buenos Aires, y fui capellán de cárceles también durante muchos años. Así que la cárcel y el barrio carenciado en el que yo trabajaba diría que fueron mi mayor escuela, ¿no? Es verdad que soy abogado, es verdad que soy licenciado en Derecho Canónico o en Historia, pero a veces hay una escuela que es la escuela de la vida, la escuela del Evangelio, que uno la aprende estando y compartiendo la vida con los más pobres, ¿no? Así que si quieren, yo siempre digo que es como mi mayor o mi mejor currículum, ¿no? Es esto que les comparto recién. Y por eso, entonces, yo quería comenzar mi presentación y a modo de oración con una canción que en realidad es una poesía de Rodríguez Olaizola, este jesuita español, que ustedes ya conocen, que se llama La herida. Pero les pediría que la veamos como oración, la pensemos como oración, pero básicamente experimentando todos las propias heridas y lo vulnerables que somos. Creo que si hay algo que la pandemia nos enseñó a todos es que somos fuertemente vulnerables. Y a mí me gusta decir que la vulnerabilidad no es un accidente en la vida de los seres humanos. La vulnerabilidad es esencial a los seres humanos. La vulnerabilidad es parte de nuestra vida. Como dice el Papa Francisco, todos vulnerables, todos pecadores, todos amados, salvados y perdonados por Cristo. Creo que ese es como nuestro documento nacional de identidad. ¿Sí? Esta es la credencial de identidad, el ser vulnerables. Porque a la hora de pensar la iglesia sinodal, indudablemente tenemos que primero experimentar la necesidad que tenemos de los demás. Si yo no tengo necesidad de los demás, si yo me creo autosuficiente, no voy a tener ganas de caminar con otros. Ahora, si yo experimento mi propia vulnerabilidad, si yo experimento mis propias heridas, si yo comprendo que mis heridas se necesitan de la ternura de Dios y del abrazo de los demás, y los demás también andan por la vida con sus heridas, entonces me van a dar ganas de caminar juntos. Por eso quería empezar entonces con esta canción a modo de oración. Gracias, Jenny. No se escucha, Jenny. Hola, disculpen, no sé qué pasó con el sonido. Vamos a ver ahora, probemos otra vez. Jenny, tenés que habilitar compartir sonido. Sí, hace rato probamos y todo, pero bueno, así la vi. Al final de la vida llega. Ahora sí. Ok. Vamos a compartir otra vez.
Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. El amor pasará varias facturas. El camino nos dejará mil huellas. Con la misma pared tropezaremos. Alguna decepción nos hará mella. Mas somos hijos de un Dios enamorado, sedientos buscadores de respuestas. Somos pura ambición que tú sembraste, para que así tu reino floreciera. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Lucharemos a muerte con el amor. Sentiremos que el tiempo nos aprieta. Guardaremos celulas en la entraña. Perderemos la música y la fiesta. Y con todos seguiremos bailando, porque así somos humanos en tu estela. Portadores de fuego inextinguible, creyentes en un mundo sin fronteras. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Somos entusiasmados, soñadores que no se desesperan. Renunciaremos al mañana, aunque en el hoy nos toque la tormenta. Y si acaso se agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera, agrietar, seguiremos caminando, que nueva que pasar nuestra tierra. De la vida llega con la herida convertida en cicatriz. Bueno, la conocían la canción, así que no importó tanto que quizás no se escuchó del todo bien, pero me parecía poder ver la canción y reflexionarla en estos términos, en experimentar cada uno la propia vulnerabilidad, experimentar cada uno las propias heridas y entonces, lógicamente, la necesidad de caminar juntos, porque esa es la propuesta de la Iglesia Sinodal. Ahora voy a compartir pantalla para que puedan ustedes ver un PowerPoint, ¿sí? Espero poder hacerlo bien.
Se ve perfectamente. Bien. La propuesta que se me hacía es hacia una iglesia sinodal y quería entonces comenzar con ustedes desde esta necesidad de caminar juntos que todos tenemos. Comienzo con esta poesía de Julián Ríos que dice: quien tenga miedo a andar, que no se suelte de la mano de su madre. Quien tenga miedo a caer, que permanezca sentado. Quien tenga miedo a escalar, que siga en el refugio. Quien tenga miedo a equivocarse de camino, que se quede en casa. Pero quien haga todo esto ya no podrá ser hombre, porque lo propio del hombre es arriesgarse. Podrá decir que ama, pero no sabe amar, porque amar es ser capaz de arriesgar por otros. Desde el año pasado hemos sido convocados con toda la Iglesia al inicio del proceso sinodal. El Papa define el sínodo como un momento eclesial que tiene como protagonista al Espíritu Santo que nos conduce. Hacer sínodo significa caminar juntos en la misma dirección. La sinodalidad, seguramente ya lo saben, expresa la naturaleza de la Iglesia, su forma, su estilo y su misión. Y en este camino somos convocados a escucharnos prestando atención, sin ánimo de responder inmediatamente, dando lugar a todas las voces, también a las que incomodan. Y es un caminar que hacemos como pueblo. Por eso caminar juntos también saliendo al encuentro de tantos que piensan distinto, que tienen otras creencias, otros modos de vivir, pero todos hermanos en el camino de la vida. Por eso Francisco en Fratelli Tutti dice: soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Si en una iglesia sinodal que anuncia el Evangelio todos caminan juntos, y aquí empiezo a dejarle algunas preguntas para que después reflexionemos, ¿cómo se realiza hoy este caminar juntos en nuestras diócesis? ¿Cómo es el caminar juntos en nuestras comunidades de vida? ¿Caminamos juntos, laicos, religiosos, religiosas y clero? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? Como catequistas, o como jóvenes, o como Legión de María, o como pastoral social. Porque cada uno de nosotros seguramente tiene su experiencia de fe. En esa experiencia de fe que tenemos en la iglesia, ¿qué significa caminar juntos? Porque suena lindo escuchar esto del sínodo. Ahora, en lo concreto, ¿cómo lo vivimos? ¿Quién no ha escuchado alguna vez sobre las bondades de caminar? Lo bien que hace tomarse un tiempo diariamente. Entre las mayores ventajas de caminar está que no se requiere entrenamiento previo y que es accesible para la mayoría de las personas. Para mantenerse en forma, así como tener un corazón sano, es recomendable, según los profesionales de la salud, al menos media hora de ejercicio físico diario. Caminar es una excelente manera de lograr ese objetivo. Acá, en mi diócesis, la gente, aunque sea para hacer 200 metros, se sube al auto. A mí me impresiona. Yo no vivo en el obispado, vivo en un barrio a 40 cuadras, 4 kilómetros del obispado, y voy y vengo caminando todos los días. Y la gente no puede entender cómo es eso de que camino. Hoy fui a hacer primeras comuniones y es 1 hora de ida y 1 hora de vuelta. Cuando tengo el tiempo, lo hago. Personalmente me ayuda mentalmente, me ayuda físicamente, pero creo que tenemos que recuperar esa necesidad de caminar físico, porque ese caminar físico es el que indudablemente también nos va a dar posibilidades y ganas de caminar con el corazón y de caminar juntos como iglesia sinodal.
También es bueno caminar para los cristianos. Los evangelios nos describen muchas escenas del Señor caminando con sus discípulos, caminando con el pueblo, recorriendo ciudades y poblaciones y saliendo al encuentro. Jesús, que es el camino, no se queda quieto y no camina solo. Lo hace con sus amigos, con su pueblo, con tantos enfermos, marginados, pecadores, que encontraban en él consuelo y liberación. Por eso, y aquí una de las ideas principales que me gustaría compartir, no es bueno quedarnos quietos. Nos hace mal físicamente, pero también nos va estancando el alma. Vamos adormeciendo el entusiasmo, vamos perdiendo el fervor apostólico, nos vamos encerrando en nosotros mismos. Nos vamos transformando en cristianos acomodados, sin inquietudes, sin ganas. Nos va ganando, en Argentina se dice fiaca o pachorra pastoral. Es como vivir con pijama y pantuflas en el corazón. Es cuando tenemos cansado el ánimo. Es como cuando cristianos perdimos el entusiasmo. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, dice que se encendieron como unas llamas de fuego sobre sus cabezas. El fuego del Espíritu es pasión. El fuego del Espíritu es entusiasmo. Estamos a punto de empezar el Mundial de Fútbol. Y a los jugadores que en el Mundial de Fútbol juegan como sin ganas, como que entran al partido, pero no le ponen demasiado entusiasmo, se les dice que son unos jugadores pecho frío. Acá en Argentina se le dice pecho frío a los jugadores que no ponen todo en la cancha de fútbol. Yo creo que hay cristianos pecho frío. Hay cristianos a los que les ganó la fiaca pastoral. Hay cristianos que viven con pijama y con pantuflas en el corazón. Por eso el Papa Francisco dice en un texto que les recomiendo enormemente, que es un discurso a los jóvenes en Palermo, Italia, en el 2018. Miren lo que dice el Papa. Al Señor con la vida cómoda en el sillón no se lo escucha. Permanecer sentados en la vida, permanecer sentados, crea interferencia con la palabra de Dios que es dinámica. La palabra de Dios no es estática y si tú eres estático no puedes escucharla. A Dios se lo descubre caminando. Si tú no estás en marcha para hacer algo, para trabajar por los demás, para llevar un testimonio, para hacer el bien, nunca escucharás al Señor. Para escuchar al Señor es necesario estar en marcha, no esperando que en la vida suceda algo de forma mágica. Y más adelante dice el Papa, Dios detesta la pereza y ama la acción. Poneos esto bien en el corazón y en la cabeza. Dios detesta la pereza y ama la acción. Los vagos no podrán heredar la voz del Señor. Entendido, dice Francisco. Pero no se trata de moverse para mantenerse en forma, o de correr todos los días para entrenarse. No, no se trata de eso. Se trata de mover el corazón. Se trata de poner el corazón en marcha. Y sigue diciendo el Papa en ese discurso, en camino, siempre en camino. No lo busquéis en vuestro cuarto, cerrados en vosotros mismos, pensando en el pasado o vagando con el pensamiento a un futuro incierto. No, Dios habla ahora en la relación, en el camino y en la oración con los demás. No os cerréis en vosotros mismos, confiad con Él, confiadle todo a Él. Búsquenlo en la oración, búsquenlo en el diálogo con los demás, búsquenlo siempre en movimiento, búsquenlo en camino. Con una imagen el Papa lo dice todo. Mejor cabalgar los hermosos sueños que convertirse en jubilados de vida tranquila, panzones allí, cómodos. Mejor buenos idealistas que vagos realistas. Mejor ser Don Quijote que Sancho Panza. Nuestra iglesia necesita de muchos Quijotes
y de poco Sancho Panza. En algún otro mensaje el Papa dice, en la vida siempre debemos caminar incluso cuando estamos en reposo. Con lo cual, queda claro que el caminar para el cristiano no es un movimiento físico, también es anímico, es un peregrinaje espiritual, como es la vida. Lo que no podemos es vivir estancados, no movernos detrás de ideales, de sueños. No podemos dejar que nos gane el quietismo de la costumbre y el siempre se hizo así. A veces no nos movemos nosotros, pero en el extremo de lo ridículo nos molesta que los demás sí quieran moverse, que quieran caminar y hacer cosas nuevas. Con llaves invisibles les vamos cerrando todas las puertas a los que quieren hacer, a los que se animan a lo distinto. A veces tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, porque podemos transformarnos en una máquina de impedir. El Papa nos anima a caminar y nos anima a ponernos en movimiento y ser una iglesia que se cuestiona, una iglesia que se anima a lo nuevo, una iglesia que quiere vencer el quietismo de la costumbre y esa famosa frase del siempre se hizo así. Pero el problema que tenemos a veces es que no queremos caminar nosotros, pero no queremos dejar a los demás que caminen. Nos gustaría que la iglesia se transforme finalmente en una iglesia de museo, con mucho pasado y poco futuro. Y justamente creo que el Espíritu Santo lo que quiere es absolutamente lo contrario. También el estar muy aferrados a puestos o responsabilidades puede hacer que perdamos las ganas y la fuerza para caminar, para movernos, para salir de nosotros mismos, porque ponemos todas las fuerzas en estar bien agarrados de la silla o del puesto y en defendernos todo el tiempo. Cuando como iglesia podemos estar muy aferrados a tradiciones o al veneno, en palabras de Francisco, del siempre se hizo así, vivimos con una mochila muy cargada de recuerdos y añoranzas que van pesando cada vez más y entonces hacen muy lento el caminar, el ser la iglesia misionera y en salida que nos pide el Señor. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Por eso hasta aquí quisiera entonces acentuar, por un lado, que necesitamos caminar juntos porque somos vulnerables y frágiles todos. Nadie puede solo. Nos lo recordaba la canción de la herida. Y en este tiempo sinodal se nos dice caminar. Y uno que puede empezar por este caminar físico. Y si hay tantas bondades en caminar media hora por lo menos todos los días, y si no lo hacemos vamos generando panza y kilos de más, eso mismo nos pasa como iglesia. Cuando no somos una iglesia en movimiento, cuando no somos una iglesia que se mueve detrás del Espíritu Santo, somos una iglesia achanchada, quieta, aburrida, con olor a naftalina, decimos aquí en Argentina, es decir, con olor a viejo, una iglesia de museo, una iglesia con mucho pasado, pero con poco futuro. Por eso nos tenemos que replantear cada uno de nosotros. ¿Por qué a veces perdemos las ganas de ser una iglesia en movimiento? ¿Por qué a veces perdemos el entusiasmo, la pasión? ¿Por qué a veces nos gana la fiaca pastoral? La palabra de Dios tiene muchísimos ejemplos de caminantes. Yo solamente voy a tomar hoy los discípulos de Emaús, una lectura que todos conocen, pero les pido que miren, está puesto en negrita, no sé si se notará mucho, algunas frases que nos dan idea del movimiento. El verbo iban, hacia dónde, caminar, moverse. Dice así la lectura de Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza?
Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Fíjense entre paréntesis los verbos: fueron, llegaron, fueron. Nos muestra que hay movimiento afuera, pero también movimiento adentro de estos hombres que están siendo cuestionados por la resurrección. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que había pasado por el camino, cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos caminan, pero lo hacen llenos de tristeza, sin un horizonte de esperanza. Caminan hacia el pasado, hacia Emaús, el pueblo del que alguna vez salieron detrás de la aventura de seguir a Jesús. Caminan derrotados. Ya no hay nada por hacer en Jerusalén. ¿Para qué seguir? A veces nuestro caminar también es tristón. Caminamos desalentados, de brazos caídos, protestando, quejosos, peleados con el mundo. Ese no puede ser el caminar de los testigos de Cristo que tienen que anunciar con su vida la alegría del Evangelio. Fíjense entonces, parece que caminar solo no alcanza. Hay que pensar cómo caminamos. Estos discípulos caminaban con tristeza y hacia el pasado. Nosotros, como iglesia, ¿hacia dónde caminamos? ¿Hacia el futuro, comprometidos con el presente, o caminamos hacia el pasado? ¿Y cómo caminamos? ¿Con tristeza? ¿Caminamos desalentados? ¿Caminamos de brazos caídos? ¿Caminamos quejosos, peleados con el mundo? ¿O caminamos con la alegría del Evangelio? Los discípulos de Emaús también caminan solos, porque se separaron de la comunidad, se cortaron solos. Seguramente no le encontraban sentido a seguir en la comunidad de discípulos. Habrán tenido muchos motivos para irse. Hasta parece que un cierto enojo los seguía acompañando por el camino a Emaús. El Evangelio nos dice que discutían entre ellos. Incluso cuando se acerca a Jesús, uno de ellos, Cleofás, parece responderle con dureza a su pregunta. Quizá lo que sentían era una mezcla de tristeza y de bronca, 2 sentimientos distintos, pero que a veces se confunden en el alma y se exteriorizan disfrazados. Aquí hay un cuentito muy sencillo que dice que la bronca y la tristeza se fueron a nadar
y se metieron desnudas en el agua. La primera que salió, porque es muy impulsiva, es la bronca. Y entonces, sin pensar, se puso la primera ropa que encontró, la de la tristeza. Y se fue. Y después salió la tristeza, que le cuesta salir del alma, le cuesta salir del agua. Y cuando la tristeza salió, para no andar desnuda por ahí, se puso la única ropa que quedaba, la de la bronca. Por eso, desde aquel día, la tristeza anda disfrazada de bronca. Muchas veces, la gente que anda peleada, enojada con la vida, en realidad, más que enojada, está muy triste. Recordemos que sínodo significa caminar juntos, como pueblo de Dios, como hermanos. ¿Cuántas veces nuestro caminar de fe se aisló de los demás? Porque estamos enojados, por decepciones, por incomprensiones. ¿Cuántas veces optamos por caminar por nuestro lado, separados de la comunidad parroquial? Caminar solos como catequistas para quienes lo sean, evitando reuniones de equipo. Caminar cortados de la vida de fe de la diócesis, aislados de los demás. Este caminar de manera solitaria se ve cuando nos cuesta el trabajo en grupos, cuando preferimos hacer las cosas solos, cuando nos cuesta aceptar otras ideas. Es un modo de irnos quedando solos en el camino de la vida. Y aquí viene bien entonces el proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. La propuesta, me parece, de Jesús es que lleguemos lejos. Y entonces tendremos que aprender a caminar acompañados, caminar juntos, revisando muchas veces nuestras actitudes para poder hacerlo bien. Jesús le dice en la lectura a los discípulos de Maús que son unos insensatos y duros de corazón. Insensato, lógicamente, es el que no tiene sensatez. Es el que tiene falta de buen juicio, de sentido común, de prudencia y de madurez antes de actuar. Parecería entonces que estos dos discípulos han respondido de manera impulsiva, imprudente e inmadura a toda la situación que se está viviendo por la muerte y resurrección del Señor. Su caminar a Emaús es un impulso medio irracional, casi que es una huida o una escapada de Jerusalén. Y aquí nuevamente nosotros, iluminados por esta palabra de Dios, ¿cuántas veces tenemos reacciones impulsivas, sin reflexión previa, sin pensar mucho lo que decimos o lo que hacemos? ¿Cuántas veces, igual que estos dos hombres de la lectura, también nos vamos de la comunidad con la tan trillada palabra renuncio? No sé si les pasará ya, pero a mí a cada rato me agarra gente y me dice, padre, yo renuncio, me enojé, me fui. Y entonces nuestro caminar se torna un torbellino de nervios y de enojos. En el Evangelio los discípulos de Maús dicen, nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Muchas de sus reacciones son porque se vieron frustrados en sus ilusiones y en sus anhelos, que parecen no ser los del plan de Dios. Nuestras reacciones impulsivas y hasta violentas muchas veces son por lo mismo. No tenemos resistencia a la frustración. No soportamos que las cosas no sean como las tenemos pensadas. No nos gusta que no sean como queremos o como esperamos. Y nuestro caminar entonces es un caminar de gente enojada, quejosa, protestona. También Jesús les dice que son duros de corazón. Ellos le narran a Jesús todo lo que pasó en Israel, en Jerusalén en esos días. Pero no pueden bajar al corazón lo que saben, lo que piensan. Son como esos catequistas que estudiaron un montón, hicieron todos los cursos y todas las diplomaturas, pero que después eso que aprendieron no lo saben bajar al corazón. ¿En cuántas ocasiones nuestro caminar de cristianos también puede ser como el de los hombres de Maús? Tenemos claro todo en la cabeza, sabemos la doctrina, sabemos verdades de fe, temas de catequesis, y los enseñamos como profesores, creyendo que para ser discípulo de Jesús solo hay que saber, solo hay que aprender contenidos, y así hasta evaluamos a la gente y
y damos clases de catequesis como si fuera una escuela. Recordemos las palabras de Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida, con ello una orientación decisiva. El cristianismo es el encuentro con la persona de Jesús, no con una doctrina, porque las verdades y la doctrina no enamoran, el que enamora es Cristo. Monseñor Romero dice lo mismo con palabras quizá más fáciles. El cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer, o de leyes que hay que cumplir, o de prohibiciones. Así resulta muy repugnante. El cristianismo es una persona que me amó hasta que reclama mi amor. El cristianismo es Cristo. Tenemos que aprender a caminar con ideas claras, pero también tenemos que aprender a caminar con un corazón misericordioso, con un corazón tierno, con un corazón compasivo que se encontró con Cristo. Nos dice Ezequiel: yo les daré otro corazón y pondré dentro de ellos un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Caminar con un corazón misericordioso. Miren, en mi experiencia pastoral, trabajando con los más pobres en las villas, con los jóvenes adictos, trabajando en la cárcel, trabajando con la comunidad trans, con la comunidad de travestis, les aseguro que donde hay mucho dolor, donde hay mucho sufrimiento, solo la ternura y la misericordia nos hacen hermanos, y solamente es eso lo que hace que ellos también sientan la presencia de Dios. La misericordia y la ternura, no la doctrina. Lo que enamora es la persona de Cristo. Por eso, en las realidades más vulnerables, es lo que necesitamos. Hablamos de la herida hoy al comienzo, y les pregunto, si saben que cuando una herida no se puede ya suturar, no se puede coser, como decimos, por un médico. Yo recuerdo cuando una vez yo tuve un accidente en una pierna, y al poco tiempo me tuvieron que volver a abrir la herida porque no había drenado. Y entonces el médico me dijo: yo no te puedo volver a suturar. Desde hoy, durante un mes, vas a tener que limpiar la herida todos los días y ponerte azúcar. ¿Azúcar? Le dije: sí, dice. El azúcar va a ayudar a cicatrizar. Creo que de la misma manera, las heridas del alma también se curan con la dulzura de la ternura. Se curan con el azúcar del amor. Y por eso en las realidades más pobres, más vulnerables, más límites, lo que más se necesita es la dulzura de la ternura y del amor. A veces el divorcio que se ha producido entre la iglesia y las realidades de los más pobres es porque nos hemos acercado con doctrina y nos tenemos que acercar con la persona de Cristo, que ya está en cada uno de ellos, tal cual nos dice Mateo 25. Vuelvo a la lectura de Maús. Los discípulos le insistieron a Jesús diciendo: quédate con nosotros porque es tarde y pronto va a oscurecer. Los discípulos no están contentos con su caminar. Llegan a reconocer que están desencantados, desanimados, un poco enojados y tristes. Qué bueno reconocer lo que nos pasa. Aceptar que así no podemos seguir y que necesitamos de la ayuda del Señor. Poder decirle a Jesús que camina a nuestro lado que lo necesitamos. Poder hacerlo con nuestras palabras. Pedirle diariamente que nos acompañe, que nos anime, que nos alegre el corazón, que nos quite la fiaca espiritual, que nos ponga en movimiento, que nos cuestione todos los días, que nos genere una revolución adentro, que nos haga cristianos inquietos. Al ser llamados a abrazar este camino sinodal del Sínodo 21-23, se nos propuso una oración. Y miren qué lindo, hay un fragmento de la oración que dice: estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta.
impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Con otras palabras, pero estamos diciendo lo mismo que los discípulos de Emaús. Quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos. Somos personas débiles y pecadoras y tenemos miedo de perder el rumbo. El encuentro con Jesús resucitado cambia la vida, revoluciona todo. El versículo 33 del Evangelio de Lucas, que estamos reflexionando, dice: en ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Luego de reconocerlo al Señor al partir el pan, estos discípulos ya no son los mismos. Se abrieron los ojos, también se abrió el alma. Descubren que su corazón ardía mientras les hablaba en el camino y les explicaba las Escrituras. Y entonces deciden ponerse de pie y regresar a Jerusalén. Ya no tiene sentido seguir caminando a Emaús. Tampoco tiene sentido quedarse estáticos en esa mesa en la que comieron con el resucitado. No vale la pena seguir caminando hacia el pasado, que se representa en Emaús, ni aferrarse al presente en el que sienten tantas cosas lindas por haberlo encontrado. La vida sigue y su camino también. Y cuando el corazón desborda de alegría, nada mejor que querer compartir esos momentos con otros, con los amigos, con los hermanos, con la familia de fe. A Jerusalén entonces. Allí estaban los 11 reunidos y los demás que los acompañaban. Ellos también tenían una hermosa noticia para compartir. Es verdad, el Señor ha resucitado y se le apareció a Simón. Quizá este sea el mayor desafío que tengamos cada uno de nosotros donde está. Anunciar con alegría que Jesús está vivo y acompaña nuestra vida. Ser testigos de la resurrección. El documento de Aparecida dice: la alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo, a quien reconocemos como el Hijo de Dios encarnado y redentor, deseamos que llegue a todos los hombres y mujeres heridos por las adversidades. Deseamos que la alegría de la buena noticia del reino de Dios, de Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, llegue a todos cuantos yacen al borde del camino, pidiendo limosna y compasión. La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. La alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta, sino una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo. Fíjense cómo en este texto, en este párrafo, tantas veces aparece la palabra alegría. La exhortación primera de Francisco, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, la necesidad de ser cristianos que caminan con alegría. Tenemos demasiados hermanos que están pasando mal. La pandemia de COVID-19, si Dios quiere y gracias a la vacuna, se está terminando. Pero hay otra pandemia, la pandemia de las emociones que no se cura con vacunas. La pandemia que son estas heridas del alma que nos hacen necesitados unos de otros. La pandemia de emociones, la pandemia de tristeza, de angustia, de dolor, de bronca, de miedo. Cuánta gente herida que necesita de la ternura y de la alegría. Y entonces preguntarnos si, como esos discípulos de Emaús, después que nos encontramos con el resucitado, somos capaces de caminar con alegría. O si nuestro testimonio es aburrido, es cansador, es quejoso, es apesadumbrado. A veces cuando nos preguntamos por qué en nuestras iglesias o en nuestros grupos no hay tanta gente, yo me pregunto, ¿no será que necesitan de la alegría del Evangelio y nosotros lo único que transmitimos es mala onda, es protesta, es queja? El caminar de los discípulos se transformó en un camino con metas,
con sueños y con horizontes. La meta es regresar a la comunidad de Jerusalén y compartir la buena noticia. Caminar con ideales es caminar sabiendo hacia dónde queremos ir. No somos caminantes errantes y perdidos. Canta una chacarera, que es una canción argentina muy conocida. Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado. Nosotros no queremos andar lejos del pago, queremos vivir acompañándonos de Jesús, caminar, pero no para cualquier lado, sino con sueños y con metas. Los discípulos de Emaús retoman el camino a Jerusalén con prisa. Es un camino apurado, no hay tiempo que perder. Y a la vez, seguramente ese camino que ya conocían les resultó novedoso, porque en realidad los que cambiaron fueron ellos. Caminos ya recorridos, pero a la vez siempre nuevos. Mario Benedetti, este poeta uruguayo tan increíble, lo expresa hermosamente. Cuando volvió del exilio a Uruguay, escribió: vuelvo, quiero creer que estoy volviendo, con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Los caminos de la vida siempre son nuevos si nosotros nos dejamos renovar por el resucitado. A la vez, para caminar más rápido hay que ir livianos de equipaje en el alma, a veces muy cargada de nostalgia, de rencores, de broncas, de celos y de desconfianza. Pero también livianos de equipaje en el bolsillo. No sé si les pasará a ustedes, pero ¿cuántas veces nos tenemos que preguntar si somos comunidades austeras, comunidades que no viven pendientes de juntar fondos o discutiendo todo el tiempo por dinero y por plata? Y a la vez, para lanzarnos hacia adelante, no podemos vivir de recuerdos que nos entrampan en una melancolía pegajosa, sino que tenemos que tener una mirada siempre nueva que nos regala la alegría de la Pascua, que nos ayuda a mirar la realidad con ojos nuevos, aunque, como dije, sean caminos ya transitados. Caminar livianos de equipaje en el alma, cargada de recuerdos, nostalgia, bronca, celos, pero también livianos de equipaje en el bolsillo. A veces somos una iglesia con muchos privilegios, con demasiados fondos, con demasiados recursos, y eso nos hace mucho más lentos en el caminar sinodal. Voy concluyendo. El caminar juntos es la forma más eficaz de manifestar y poner en práctica la naturaleza de la iglesia como pueblo de Dios peregrino y misionero. Por eso en esta carta pastoral que les estoy compartiendo, intento hacer un aporte a este momento de la iglesia, para que cada comunidad, cada diócesis, cada parroquia, cada institución educativa, cada grupo pastoral, cada equipo de trabajo pueda revisar su modo de ser iglesia y su caminar pastoral. Así como el caminar cambia el físico, también cambian las comunidades al estar en movimiento. Por eso el Papa nos insiste con ser una iglesia en salida, una iglesia que no se queda encerrada entre las paredes del templo o de los salones parroquiales, sino una iglesia que anda, que se mueve, que sale al encuentro de los demás, que se involucra en las distintas realidades de la sociedad, anunciando al Dios de la vida y la misericordia. Que nuestro caminar sea un andar entusiasta, livianos de equipaje, un caminar que se hace cargo de los dolores propios y de los hermanos, peregrinos que miran al costado, que caminan con otros, con ideales, con sueños y con metas. Conducir nuestras jornadas con paso alegre, mirando adelante con confianza, sin arrastrarnos por el desgano, siendo esclavos de las lamentaciones. Y acá algunas preguntas. Primero pensar, ¿cómo es mi paso? ¿Cómo es mi caminar? ¿Soy propositivo o me quedo en la melancolía, en la tristeza? ¿Voy adelante con esperanza o me detengo para compadecerme? Nuestras comunidades reflejan la iglesia en salida que nos propone Francisco. ¿Somos cristianos en movimiento o nos gana el quietismo?
Dice el Vademecum para el sínodo: en una iglesia sinodal, toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de sus miembros, está llamada a rezar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y aconsejar para tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad de Dios. Hay que hacer esfuerzos genuinos para asegurar la inclusión de los que están en las márgenes o se sienten excluidos. ¿Caminamos juntos sinodalmente? ¿Cómo podemos crecer en esto? Y a mí, en lo personal, quienes me enseñaron a caminar juntos han sido los más pobres. Sus vidas son vidas de tanto dolor, de tanto sufrimiento, que experimentan la necesidad del otro todo el tiempo. Me acuerdo cuando comencé mi trabajo en las cárceles, quien a mí me llevó a la cárcel era un catequista que era analfabeto, él no sabía leer ni escribir, había estado preso muchos años, le decían Pirincho, y él fue como mi maestro, y me llevó a la cárcel y la primera vez le digo, ¿y qué tengo que hacer? Y él me dijo, estar, nada. ¿Cómo nada? Está, me dijo, acompañá, tomá mate con ellos, tomá un tereré con ellos, compartí, están muy solos, caminá con ellos. Y durante 20 años caminé junto con los presos detrás de las rejas, gracias a ese consejo que me dio Pirincho. Si alguno me pregunta cuántas misas celebré en la cárcel, no sé cuántas, no han sido muchas, no fueron muchas. Pero sí me encontré con Cristo en cada uno de mis hermanos presos, porque Jesús me dijo, estuve preso y me visitaste. Y caminé con ellos. Y aprendí lo que era comunicarme con el preso, no pensando que él es un delincuente y que yo soy una persona buena y santa, sino conectándonos desde la propia vulnerabilidad. Él es frágil y pecador, yo también. Así se presenta Francisco en las cárceles. Cuando Francisco va a las cárceles dice, ustedes pensarán que yo soy el Santo Padre, ¿quién soy yo? Soy un pecador que por esos misterios de la vida no está detrás de las rejas. Poder entonces caminar con otros. Lo mismo me pasó con la comunidad trans, con la comunidad de travestis. Cuando alguna vez me acerqué a alguna de ellas que ejercían la prostitución y entre lágrimas me decían que se sentían profundamente solas y que detrás de tanto maquillaje lo que escondían era mucho dolor y tristeza. Y entonces comenzamos a caminar juntos en una experiencia que fue una cooperativa para salir de la prostitución y tener un trabajo digno. Y lo mismo pienso con los jóvenes adictos, que es la otra realidad que trabajé muy fuerte en un barrio. Adicto significa sin palabra, no hablar de lo que nos pasa. Y justamente los jóvenes que no hablan de lo que les pasa, no comparten su dolor, se quedan aislados y tapan tanto dolor con ese veneno de los mercaderes de la muerte que es la droga. Y ahí el caminar juntos significa acompañar, estar, escuchar, sabiendo que los caminos con los más pobres no son caminos lineales, como tampoco es nuestra vida. A veces hay pasos para adelante y hay pasos para atrás. A veces hay que detenerse al borde del camino. A veces hay que apurar el tranco. Lo importante es saber que yo tengo a Jesús en mi corazón, que los más pobres lo tienen porque son Jesús, como dice Mateo 25, y entre todos vamos caminando al ritmo que el Espíritu nos va inspirando a todos. La Virgen María también ha sido una peregrina de los caminos de Dios. Recibido el anuncio del ángel, no se queda en casa. Al contrario, lo primero que hace es pensar en quién la necesita. En vez de encerrarse en sus problemas, piensa a quién ayudar. Y así piensa en Isabel, su parienta, que es mayor y está embarazada. María emprende el viaje con generosidad, sin dejarse intimidar por los inconvenientes del viaje. Procede con el paso rápido de quien tiene el corazón y la vida llenos de Dios y llenos de alegría. Que María, ojalá la mujer sinodal, interceda por nosotros, por nuestras comunidades, por nuestra tarea pastoral,
por nuestro caminar de testigos, de discípulas y discípulos del Señor resucitado. Y así como empecé con una poesía, termino con otra que es justamente de José María Olaizola, el autor de La herida. Toca seguir caminando, más allá de la sombra y la duda, más allá de la muerte y del miedo, bebiendo palabras prestadas, confiando en las fuerzas ajenas, si acaso las propias se gastan. Toca seguir caminando, acoger al peregrino, relatar tu historia, escuchar la suya, aliviar tristezas, compartir mesa y vida. Toca seguir caminando con los ojos abiertos para descubrir al Dios vivo que nos sale al encuentro, hecho amigo, pan y palabra. En marcha, pues. Muchas gracias a todos. Vamos ahora a terminar, así como yo empecé con una canción también, quisiera entonces poder terminar también con otra canción que se llama Remamos, ¿sí? Porque en este caminar hacia adelante no siempre es fácil, no siempre es fácil, ¿sí? Entonces me gustaría que sintamos que tenemos que darle para adelante, y para eso entonces vamos a compartir otra canción para que sintamos que así como caminamos, lo hacemos junto con otros, y hay que darle fuerte, y hay que darle fuerte, y no hay que abandonar. Muchas gracias, Monseñor Jorge, por tu compartir. Y ahora entonces comparto mi pantalla, esperemos que nos vaya mejor que la primera vez. ¿Me confirman si Se ve. Yo te puedo enseñar inglés 56. Muchas gracias. Entonces, te propongo que también ante las dificultades y ante lo que nos va pasando, que la rememos juntos, ¿sí? Que acá tenemos una frase que decimos en Argentina: cuando las cosas son complicadas y no nos salen fácil, decimos, bueno, hay que remar en dulce de leche. En dulce de leche vieron que es así como espeso. Y remar en dulce de leche con saumerios. Uno cree que los saumerios, si fueran como remos, se rompen fácilmente en el dulce de leche. Bueno, creo que a veces en la realidad, en la historia, el tiempo presente, que es el más maravilloso, que es el que nos toca vivir, creo que tenemos que remarla. Y es un modo de no tener esa fiaca del alma, esa fiaca espiritual que nos hace cristianos achanchados, cristianos gordos que se parecen más a Sancho Panza que a Don Quijote, como nos dice Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Jorge García Cuerva, por tu presentación y por también conectar con estas lindas canciones como oración. Bueno, hay algunos comentarios en el chat, y ahora la idea es abrir a consultas, comentarios, reacciones a lo que justamente estuviste planteando. Carlos Maldonado dice en el chat, por ejemplo, ¿qué es lo primero que necesitamos a su entender para ponernos en camino? ¿Cómo redescubrir la ternura profunda sentida sin caer en la cursilería y el vacío? Y Alberto también, bueno, agradece, Patricia, y bueno, Pilar, que ya tuvo que dejarnos. Es un poquito. Y trayendo el ejemplo del caminar, Monseñor, sobre todo también con relación al tema, bueno, que hoy nos damos cuenta que hay un alce, digamos, de discursos de odio, de eso que decías, ponerse en esa actitud, quiénes son los buenos cristianos, o digamos, situaciones bueno, que incrementan un poco estos discursos de odios que dividen y que ponen incluso
en conflicto, ¿verdad? Poniendo ese ejemplo que daba del caminar, es como cuando mucho tiempo estuviste estático, no caminabas, y entonces te lleva a una situación que, bueno, tienes que caminar y después te duele todo, ¿verdad? Te duele el ponerse también en caminar, en volver a poner los músculos en acción, ¿verdad? Entonces, a veces me pienso así, sobre todo cuando desde nuestra misma iglesia, los diferentes sectores y voces eh, de, digamos, en esos discursos de odio que desde una posición católica, de los católicos de los buenos, ¿verdad? Y de los malos. Y bueno, ese es un poco el comentario, y no sé, retomando con lo de Carlos, mientras que alguien más se anima a ver hacer alguna reacción. Yo quisiera contestar quizá lo de Carlos, que dice, ¿qué es lo primero que necesitamos entender para ponernos en camino? Yo creo que hay dos cosas. Lo primero es, en la propia vida personal, me parece que es darnos cuenta que la resurrección de Jesús produce una revolución interna y no nos puede dejar quietos. Creo que no es propio de los cristianos el quedarnos quietos, porque justamente Jesús es el camino, así se define él mismo, ¿no? Entonces creo que como iglesia lo que tenemos que dejar es que nos impulse. Fíjense que Jesús anduvo de un lado para el otro. Jesús como resucitado revoluciona mi vida, y el Espíritu Santo es fuego que expresa la pasión y el entusiasmo, y es viento. En la zona donde yo vivo hay muchísimo viento, siempre, ¿sí? Y si andás en la calle, el viento te empuja, te empuja. Entonces, en realidad hay que dejarse interpelar por el Espíritu de Dios, y hay que volver a Jesús, hay que volver al Evangelio. Darnos cuenta que Jesús nunca se quedó quieto, ni siquiera sus padres. Fíjense tan solo los primeros meses de la vida de Jesús, lo que significó el tener que salir de Belén, el andar escapados, el querer irse a Egipto, querer volver, no poder ir a Belén de nuevo, tener que irse a Nazaret porque Arquelao gobernaba. La iglesia desde los orígenes es una iglesia en movimiento. Los hechos de los apóstoles, en eso es increíble. Eso primero. Ahora, junto con eso, también me parece, ver un poco la realidad, y la realidad necesita de testigos entusiastas de Jesús que se involucren con la realidad cotidiana. No vamos a encontrarnos con la gente en el templo, nos vamos a encontrar con la gente en la calle, en las plazas, en las cárceles, en los negocios, en donde la gente se reúne. Jesús iba al encuentro de la gente. Nosotros tenemos que ir al encuentro de las distintas realidades. Eso me parece que también es importante. Yo diría que estas son como las primeras cosas. Y después dice, ¿cómo redescubrir la ternura profunda sin caer en la cursilería del vacío? Hoy en las primeras comuniones que hice, chiquitos de 10, 12 años, en el momento del saludo de la paz, le dije a los padres, ¿cuánto hace que no le dicen a sus hijos que los quieren mucho, con mucha fuerza? Porque a veces, con mucha fuerza, cuando yo vivía en la villa, que no teníamos calles, sino que eran pasillos muy angostos, uno escuchaba todo. Y escuchábamos gritos de los padres cuando el nene se portaba mal y se enojaba. Y decía, inútil, vení para acá, te voy a matar. Pero nunca con tanta fuerza escuchaba, te amo, te felicito, te necesito, estoy orgulloso de vos. Yo creo que tenemos, cuando Jesús dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino, creo que tenemos que volver también a ser como niños y sentirnos absolutamente necesitados del amor, de la ternura, y expresárnosla. Si hay algo que nos quitó la pandemia y nos dolió a todos, fueron los abrazos. Bueno, ahora que no tenemos la pandemia, será hora de abrazarnos. Lo que pasa es que tenemos que romper, me parece, con un prejuicio cultural de creer que si te digo que te quiero mucho, o si me pongo a llorar, o si te abrazo, entonces soy demasiado sensible y eso no alcanza y eso no sirve. Al contrario, Francisco insiste todo el tiempo con que al mundo le hace falta llorar. Dice, llorar el dolor de los marginados,
porque cuando lloramos, fabricamos lágrimas. Cuando fabricamos lágrimas, limpiamos la mirada. Cuando limpiamos la mirada, vemos más claro qué tenemos que hacer. Entonces yo creo que hay que animarse a volver a los sentimientos, a expresarlos con absoluta libertad. Entre otros, decir que nos queremos o decir que nos necesitamos, que es un modo de caminar juntos, y el llorar, que me parece que Francisco lo tiene casi, diría, como uno de los temas de su teología de magisterio. En ese sentido, les recomiendo un texto que el Papa habló en Manila en el 2015, en enero del 2015. El Papa estuvo en Manila y tiene un discurso con los jóvenes. Una niña le pregunta al Papa por qué el tifón mató a toda mi familia. Francisco deja de lado su discurso escrito y se pone a hablar de lo que significa llorar. Porque en el fondo, frente a tanto dolor y tanta injusticia, no queda otra cosa que llorar. Gracias, gracias Monseñor, y gracias también, Carlos, por tus preguntas. Aquí también el otro Carlos, Carlos Rojas, dice, gracias Monseñor, una pregunta que me vuelve es si tiene algún consejo de cómo actuar si tú, ¿verdad? Quieres caminar, pero tu parroquia en general no. Yo vengo hablando de la experiencia sinodal y del camino y de que hay que hacer sínodo y caminar en mi diócesis desde el comienzo. ¿Y sabes cuántos miran para otro lado? ¿Cuántos sacerdotes? ¿Cuántas parroquias? ¿Cuántos colegios? En realidad creo que es una propuesta que nos hace Francisco, pero que en realidad es volver a los hechos de los apóstoles, porque acá el Papa no está inventando nada nuevo. Pero es verdad que muchos no quieren hacerlo, es verdad. Es verdad que algunos prefieren quedarse en sus cargos, en sus puestos, en su comodidad, y ven todo esto como más laburo, ¿no? Como más trabajo. El otro día con Francisco charlábamos y le dije, vos sos como un pibe, un joven en un envase viejo. El Papa todo el tiempo habla de esperanza, de ilusiones, de sueños, de utopías, pero lógicamente esas son consignas de los jóvenes, pero el envase está viejo. El envase tiene un problema en la rodilla serio y se reía, y yo le decía que en el fondo es un gran testimonio para todos nosotros, ¿no? Cuando yo me quejo de todos los que no quieren caminar sinodalmente en mi diócesis, me acuerdo de Francisco, que la sigue peleando, que la sigue remando, con su andador, con su bastón, con su silla de ruedas. Sigo pensando en ese joven encerrado en ese cuerpo viejo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que insistir, ¿sí? Ahora, vuelvo a la pregunta de Carlos, si por casualidad llega un momento que esto se hace insostenible, ¿sí? Yo creo que hay que empezar a buscar los espacios. Siempre hay espacios para buscar con otros que quieran caminar. Tampoco vamos a estar peleándome con la pared todo el tiempo. Si en mi parroquia, el párroco, el consejo pastoral, la gente no quiere saber nada con lo sinodal, bueno, seguiré participando en lo que pueda, pero empezaré a hacer experiencia sinodal en otros ámbitos, en comunidades de laicos, en comunidades de base, en comunidades que se junten a reflexionar la palabra. Digo, también hay que darle lugar a la creatividad. Y creo que hoy por hoy no es la parroquia la única estructura en la que se puede vivir lo sinodal. Gracias, Monseñor Jorge. Yo Y te pregunto una cosa, ¿y qué sí. hacemos con los obispos? Porque cuando el problema no es tu parroquia, sino es tu obispo. Yo creo que, a ver, hay dos o tres cosas. Lo primero es, en el camino sinodal, una de las cosas que se nos dice también es que tenemos que vencer el clericalismo, ¿no? Y bueno, yo creo que a veces los obispos y los curas son muy clericalistas, pero también a veces los laicos son muy clericalistas. Y entonces creo que hay que animarse a veces, hay que animarse. Más vale pedir perdón y no permiso.
yo creo que acá había un prócer argentino que en algún momento decía, vamos con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, ¿no? Entonces, yo creo que el pastor, tal cual lo quiere Francisco, es un pastor metido en medio de su rebaño. No quiere príncipes de la iglesia. El Papa no quiere príncipes de la iglesia. Y a quienes estamos en el dicasterio de los obispos, que tenemos que nombrar los candidatos para obispo, todo el tiempo buscamos un perfil de hombres cercanos, de hombres que estén con la gente, que caminen a veces delante, pero muchas veces en medio y detrás. El tema es que los laicos también ayuden en la formación a sus pastores, ¿no? Que se animen a ser una voz autorizada. Entiendo que a veces los obispos podemos ser muy clericalistas, pero el problema es que a veces los laicos, cuando aparece el obispo, bajan la cabeza y dicen sí, señor. ¿Sí? Y cuanto mitra más larga y grande se pone el obispo, y más dorado, y más cosas así, que parece una vedette del teatro, la gente más contenta para sacarse fotos. Entonces, es contradictorio, ¿no? Nosotros tenemos que ser pastores con olor a oveja, pastores cercanos al pueblo. Ahora, el pueblo también nos tiene que enseñar, y el pueblo nos tiene que advertir cuando nos hacemos demasiado clericalistas, y cuando a veces terminamos siendo los pastores alejados del pueblo, ¿no? Ser obispo no significa saber todo. Al contrario, yo desde que soy obispo creo que sé menos que antes. Mario Benedetti dice, cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Bueno, yo que estudié teología, que soy abogado, que soy licenciado, todo, cuando uno se involucra con la realidad te pasa por encima. El tema es que tenemos que ser permeables a que la realidad nos cuestione. Y hay que hacer que los obispos sean permeables. Pero para eso los laicos tienen que ser más protagonistas. Más protagonistas. Se tienen que animar. Gracias, monseñor. No sé si hay alguna reacción más, algún comentario que quieran continuar. Me encanta tu... o sea, Dale, Pati. Adelante, Patricia. no, iba a decir nomás que me encanta la propuesta de buscar en la iglesia en otras partes, ¿verdad? Porque nosotros ya experimentamos también el rechazo dentro de la estructura, en la parroquia, ¿verdad? Y esa es tu propuesta de buscar la iglesia en otras partes, a otros Cristos tal vez más alejados, algo que dice Francisco también, las fronteras. Entonces realmente yo creo que por ahí es, ¿verdad? Porque realmente nosotros nos sentimos alejados del clericalismo y de las propuestas ortodoxas. Entonces a lo mejor buscar esa iglesia en otras partes es el camino que tenemos que seguir, ¿verdad? Gracias, Pati. Sí, monseñor, ¿quiere hacer un No, comentario? está bien. Es así. Miren, Jesús tiene, vuelvo a decir, vuelvan al Evangelio. En algunos momentos Jesús de algunos lugares se va, ¿eh? De algunos lugares Jesús se va. Si uno busca así escenas del Evangelio, hay momentos en que Jesús se va. Dice, acá ya está. Ya está. Entonces me parece que, digo, también hay que saber, miren, es signo de madurez elegir las batallas que uno quiere pelear. Es signo de madurez, elegir las batallas que uno quiere pelear. Y a veces me parece que hay batallas que no vale la pena pelear. Entonces, creo que bueno, eso, que hay que animarse en este estilo sinodal a caminar con otros. Y si otros no quieren caminar, que no caminen, problema de ellos. Pero no poner demasiada fuerza ahí, porque si no, ¿saben qué? Nos desgastamos demasiado, nos desgastamos. Y no es lo que, me parece, nadie quiere eso, Dios no quiere eso. No nos tenemos que desgastar. Tenemos que ser felices, tenemos que realmente estar unos con otros, compartiendo la fe, compartiendo la vida. Entonces digo, si voy a estar todo el tiempo peleándome, no vale la pena. Gracias, monseñor Jorge. Y, no sé, ¿tendrían
¿Algún comentario más? Aquí voy a leer, Fela, lo que pusiste. Muchas gracias, Monseñor Jorge, y a la Escuela CBX por las reflexiones tan profundas hacia una iglesia sinodal. Desde iglesia salimos al encuentro con poblaciones donde somos diferentes en pensamiento, credos, condición social, entre otros, y nos une a la población afectada por el conflicto armado interno. Ahí nos une la defensa de los derechos humanos, la lucha por la verdad, la memoria, justicia, perdón y reconciliación. Gracias, Fela, por Muchas esa, gracias. Muy linda reflexión. Muy linda. por esa. Bueno, creo que hay un último comentario de Carlos. Otra pregunta, ¿qué nos deja a su percepción este primer año de sensibilización en esta conciencia creciente de caminar juntos? ¿Qué papel jugaría eso de la cultura del encuentro? Digo, fíjense que el otro día el Papa extendió el proceso sinodal, ¿sí? Lo extendió, y yo creo que lo extendió por un motivo, por un lado, porque hay mucho trabajo y hay mucho por hacer todavía, pero también porque no tenemos la cultura de caminar juntos, ¿sí? No tenemos la cultura de escuchar todas las voces, también las voces que incomodan. No tenemos la cultura de ser una iglesia en la que todos sean protagonistas y algunos no sean meros extras. Entonces, para tener una cultura sinodal se necesita más tiempo. Yo creo que el tema se instaló, eso es importante. Creo que quienes estamos entusiasmados con la propuesta le seguimos dando para adelante fuertemente, y creo que ese para mí es así como digamos, la evaluación de este primer año. ¿Qué papel jugaría lo de la cultura del encuentro? Creo que es fundamental. A la hora de pensar en caminar juntos hay que pensar en tender puentes y en encontrarnos con otros. Yo cada día creo más en esto, digo, la Fratelli Tutti en esto es una encíclica revolucionaria, hablando de todos los hombres como hermanos. Cuando dice el Papa, soñemos como una humanidad, ¿sí? Todos juntos, una humanidad diversa. Quiero leerles textualmente. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, pero todos hermanos. Fratelli Tutti 8, ¿no? Me parece que es la clave, la del ecumenismo, la de la diversidad, la del encuentro con otros, la de la cultura de la paz, la de la cultura del encuentro, la de tender puentes. En un mundo que construye muros, en un mundo en el que vivimos todo el tiempo en grietas, divididos unos y otros, me parece que vuelve a ser un mensaje muy evangélico, pero contracultural, el caminar juntos y hacerlo todos como hermanos. Bueno, gracias, Carlos, de vuelta por tu pregunta, y entonces yo creo que estamos. Un ratito, el CELAN antes de ayer y ayer hizo un encuentro muy interesante con el tema de incluir el ecumenismo dentro del equipo del CELAN. Estuve participando, y Carlos también, Carlos Maldonado. Es un espacio muy interesante y yo creo que se están gestando estos espacios muy válidos para que podamos aprender realmente a caminar juntos. Y ayer en el cierre justamente expresaban estos los participantes, que estaban obispos de otras denominaciones religiosas, pues pastores, y bueno, y jóvenes también, ¿verdad? Entonces creo que sí, que fue calando el tema sinodal, que nos estamos cuestionando, pero que es todavía, por lo menos en Paraguay, va a ser todavía un camino lento. Un camino lento y bueno, pero tenemos que seguir. Porque hay dos temas. Está el tema cultural, social. Somos en general nosotros también de países donde en general hemos tenido
líderes, ya sea políticos o líderes sociales o líderes religiosos, que fueron un poco la cabeza y todos vamos atrás. Entonces hay que también cambiar esto, ¿sí? O una cultura muy patriarcal, todos también, patriarcal o matriarcal, digo, pero siempre con un líder, con un referente, con alguien que nos conduce, y nosotros atrás. Y me parece que entonces la propuesta sinodal va en otra línea. Y a nivel iglesia me parece que lo mismo. Hay una cultura del clericalismo muy, pero muy fuerte. Por eso el Papa dice que el clericalismo es una de las tantas formas de abuso de poder. Porque no es servicio el clericalismo. No es el poder puesto al servicio. Entonces, creo que evidentemente va a ser una lucha cuerpo a cuerpo. Por eso quise terminar con la canción esa Remamos. Porque remamos en dulce de leche, muchachos. Es así. Hay que animarse. Gracias, monseñor. Ahí me están recordando también, Miriam, la foto. Ahí Carlos Maldonado levantó la mano. Adelante, Carlos. Monseñor, muchísimas gracias ante todo por ser pastor, por ser amigo más que pastor. Porque esto de pastor tampoco en nuestra cultura es tan sentida, en nuestra cultura urbana sobre todo. Ser amigo de la vida, creo que esa es la clave. Y me interpeló dos puntos que trabajó y que las asocio directamente, sobre todo a las generaciones más jóvenes con las cuales yo llegué a trabajar cuando era joven. Uno, el tema de la soledad y cómo la iglesia, como comunidad, como familia, más que como comunidad, como una familia, puede acompañar estos procesos, sobre todo en este tiempo que se está sintiendo mayor soledad y que no siempre es como una soledad latente, pero no se manifiesta. Esto es uno. Y otro, cómo la iglesia, como comunidad, podría trabajar la búsqueda de la identidad personal sin caer en el individualismo, porque yo creo que parte para encontrarse con el otro y confrontarse con ese otro que es persona con P mayúscula, yo creo que es Jesús, el Cristo, ¿verdad? Yo creo que es importante que uno empiece un proceso de interiorización para poder redescubrir un poco y revalorar un poco ese tema de la identidad, la vocación y la misión, que es también lo que Francisco en estos casi 10 años de papado está tratando de meter como ejes transversales. Entonces eso, cómo trabajar la identidad personal sin caer en el individualismo y cómo la comunidad eclesial podría acompañar las muchas soledades y búsquedas sobre todo en las generaciones más jóvenes. Muchas gracias. Gracias, Ramos. Yo creo que el tema de la soledad es una de las pandemias que nos ha quedado a todos, claramente. Creo que las experiencias de soledad son enormes, son muchísimas y en todos los ámbitos. Es algo como transversal a la sociedad. Me parece que para que una comunidad acompañe estas realidades, primero tiene que reconocer que estoy seguro que esa comunidad está llena de solos y solas. Esa comunidad está llena de solos y solas, está llena de gente que se acercó a la comunidad porque la soledad que tenía le dolía demasiado, ¿no? Entonces, si a vos te hizo bien acercarte, bueno, es hora de salir al encuentro del otro. Miren, yo creo que en esto no hay recetas. La receta es salir al encuentro. La receta es tender el puente. La receta es ponerle a cada hermano solo o más pobre o que sufre nombre y apellido. Dejar de hablar de la soledad para hablar de el que vive solo y está en la esquina, el que está solo y está en el hospital, el que está solo y vive en el edificio de enfrente de mi casa, es decir, ponerle nombre y apellido a los que sufren, porque para Jesús no fueron anónimos los pobres, para nosotros tampoco lo tienen que ser. Entonces, creo que en este tema de la soledad yo plantearía estas dos cosas. Por un lado, hacer memoria agradecida de que la mayoría de los que están participando en una comunidad seguramente han podido, gracias a esa comunidad, sobrellevar la soledad. Y entonces, si a vos te hizo bien, es hora de compartir con otros. ¿Y de qué modo? Ni más ni menos que saliendo al encuentro, pero poniéndole nombre y apellido a los pobres, nombre y apellido a los que están solos.
porque si no vamos a seguir ayudando en la teoría o en el escritorio. Y así no es el modo de Jesús en el Evangelio. Y respecto a lo de las individualidades, y buscar la propia identidad sin caer en una cosa así de individualismo, a ver, yo creo que estamos en esa constante tensión hoy. Estamos en una tensión entre la masificación y el individualismo, y en una reivindicación de la persona, pero al mismo tiempo donde se nos presentan un montón de estereotipos para imitar a otros, para ser parecidos a otros, y porque si no sos así quedás afuera, ¿no? Yo creo que el desafío es hacer que la atención sea una atención creativa. Yo hablo mucho de las tensiones creativas. Creo que por un lado vivimos una tendencia a la masificación, donde tenemos que pensar igual, vestirnos igual, ser todos iguales, y por el otro lado, una tensión que nos lleva a un individualismo en el que yo, reivindicando mi manera de ser y de pensar, hago lo que se me ocurre. Bueno, esa tensión creo que hay que hacer la tensión creativa, es decir, hay que lograr una síntesis, donde podamos reivindicar lo que cada uno de nosotros es como persona, pero viviendo al mismo tiempo lo que Francisco dice en el capítulo 5 de Evangelii Gaudium, la hermosa experiencia de ser pueblo. Casi te diría que volvamos sobre el capítulo 5 del Evangelii Gaudium, que nos plantea, por un lado, dice que se nos complique la vida maravillosamente por tocar las llagas del Señor en los pobres. Bueno, de algún modo se nos complicará la vida maravillosamente por querer acompañar, en este caso concreto por tu pregunta, a los que están solos. Y al mismo tiempo vivir la hermosa experiencia de ser pueblo, que no es masificarnos, que no es perder la propia identidad, sino que es ser como soy, pero descubriéndome parte de una familia, que es la Iglesia. Capítulo 5 de Evangelii Gaudium. Gracias, Monseñor, y también por todas las citas que nos va dejando para profundizar, para retomar de vuelta, digamos, sumando o adicional a todo lo que fue su presentación, muy, muy enriquecedora. Y la verdad que, como ve, hay muchas reacciones, hay mucho sentido, encontramos, ¿verdad?, sentido y conexión con todo lo que expresa. No sé, Miriam, entonces, si te parece, ya siendo que no hay otros comentarios, si querrías dar algunas últimas palabras y de vuelta agradeciendo no solamente a cada uno, cada una que se conectaron, además, por supuesto, al Monseñor Jorge que preparó y nos, con tanta generosidad y de esta manera tan amena, nos acercó esas líneas que nos pueden ayudar en este caminar sinodal. Entonces, Miriam. Sí, muchas gracias a todos. Monseñor, de corazón realmente, muchas gracias por acompañarnos. También yo hice la experiencia de la conversión, de creerme buena. Hice con las travestis en la cárcel y en comunidades terapéuticas, y realmente puedo decir que ahí toqué el corazón de Dios. Ahí fue donde he visto ese rostro, donde miré ese rostro. Agradezco de corazón a todos los que participaron. Les comunico que es el penúltimo encuentro de la escuela. La escuela se cierra en diciembre. Hemos visto que hemos cumplido un ciclo importante de 3 años. Y bueno, ahora el Señor nos llama para otras misiones. Entonces, realmente queremos seguir caminando dentro de este modo. Queremos seguir aprendiendo con cada persona con la que nos encontremos. Queremos ser esa iglesia que Francisco nos propone, y entonces tomaremos otro rumbo. La iglesia, la escuela toma otro rumbo,
y así como estábamos haciéndolo, vamos a concluir en diciembre próximo, el primer sábado de diciembre. Entonces, ese ya es un anuncio oficial para que puedan transmitir a sus comunidades. Y agradecemos también a todos los que nos han apoyado. Agradecemos también al Consejo Regional, agradecemos al Consejo Mundial que nos estuvo acompañando desde los inicios. Y le cuento un poco a Monseñor que esta escuela así virtual nació por el tema de la pandemia, porque en Paraguay teníamos una escuela de formación interna, pero después comentando con otros en la región nos dijeron, bueno, y abran y nos vamos todos. Y bueno, entonces nace esta experiencia virtual que desde el 2020, 2021 y 2022 estuvimos desarrollando. Entonces, bueno, gracias a esa pandemia que nos aisló, nos juntó. O sea, comenzamos a caminar juntos como comunidad de vida cristiana. Y aprendiendo juntos, sintiendo nuestras debilidades y también tratando de compartir nuestra vida en otros ámbitos. Así que muchas gracias nuevamente. Y entonces nos vamos despidiendo. Les pido a todos que prendan sus cámaras para poder tomar la foto. Para poder tomar la foto. Y estamos a disposición, Monseñor, si es que usted desea. Nosotros tenemos en la Argentina, ¿verdad? Tenemos nuestras comunidades. Así que tranquilamente, o también desde aquí, si es virtual, podemos también seguir colaborando si es que desea algo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí vamos a sacar una foto. Gracias a todos, a todas. Muchas gracias, Monseñor Jorge. Gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad y, Monseñor, a su disposición. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga mucho. Que Dios los bendiga. Gracias, Monseñor. Gracias, Muchas gracias, Monseñor. Gracias a todas. Por... Dios los bendiga mucho. Gracias. Chao. Muchas gracias, Jenny, Miriam, y a todos los presentes. Un abrazo.